y quiero reiterarlo, el día de hoy no se va a anunciar una fecha, porque no está definida, de cuándo inicia este regreso a la presencialidad. Lo que vamos a decir es cómo se va a dar cuando esté en las condiciones para anunciarlo. Tendremos que hacer el anuncio 15 días antes de empezar para preparar las condiciones, pero necesitamos que todos sepan cómo va a ser, porque hemos escuchado muchas versiones, hemos escuchado muchas ideas. Hoy lo que vamos a decir es cuál es el método aprobado y consensado para estar listos para cuando sea el momento. Y particularmente el dato que dio Bárbara y que es muy importante para que los medios de comunicación registren, que es el hecho de que solamente el 1.5% de todos los casos son de menores de 15 años. 1.5%. Estos elementos son importantes para entender en dónde están los riesgos, porque lo que no podemos es poner en riesgo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero tampoco podemos poner en riesgo a nuestros maestros, y es ahí a donde vamos a enfocar la atención. Entonces, el riesgo está presente, el ejercicio que vamos a hacer hacia adelante de regreso a la presencialidad va a requerir de un componente muy importante de corresponsabilidad con los padres de familia. Necesitamos que los papás nos ayuden en todo este proceso y que vayamos entendiendo por eso desde ahorita cómo va a ser el momento adecuado. ¿Cómo nos hemos preparado o qué es lo que estamos haciendo para el regreso a la presencialidad? Lo va a explicar ahorita Bárbara, pero ese es un factor fundamental. Es decir, si ya identificamos que los niños, aunque puedan tener una mayor carga viral, no han sido un factor importante en términos del número de casos, lo que entendemos es que el riesgo más importante está con nuestros maestros y maestras. Paso número 1, como etapa de preparación, es decir, previo al regreso a la presencialidad, estamos haciendo una evaluación integral del personal docente de Jalisco, que nos va a explicar Bárbara en qué consiste, cómo va y cuándo va a entrar a la etapa ya de desdoble completo en los próximos días. Así es, gobernador. Bueno, recordar que más o menos la mitad de los docentes están afiliados al IMSS y la otra mitad al ISSSTE. Con el IMSS se ha estado desarrollando una herramienta de evaluación misma que también se aplicará en el ISSSTE, donde a través de la tecnología van a empezar ellos a autoevaluarse en una plataforma con primero datos generales, el riesgo, si hay presencia de síntomas, y esta plataforma va a identificar quiénes son las personas de riesgo o quiénes son casos sospechosos y se les comenzará a programar la consulta a quienes se requiera. Es decir, no todos los profesores o profesoras van a tener que ir a una consulta porque primero está este primer filtro. Hay que recordar que la planta docente es de alrededor de 80,000 personas y solamente aquellos que se identifique que pueden tener un riesgo se les programará la consulta para determinar si pueden reincorporarse a la presencialidad o seguir con actividades desde casa. Dicho de otra manera, este ejercicio de evaluación de la salud de nuestras maestras y maestros nos va a permitir identificar con toda puntualidad quién tiene un riesgo al regresar a clases y vamos a cuidarlos y vamos a evitar que se expongan. Ese va a ser un proceso complejo que inicia ya. ¿Cuándo se va desdoblando la siguiente etapa de la evaluación? En este fin de semana iniciaremos con la revisión del que ya puedan entrar a la plataforma. De acuerdo. Y una vez dicho todo esto, es decir, ya que tengamos a nuestros maestros revisados y evaluados en términos de su salud y de su nivel de riesgo, entonces sí les vamos a presentar ya en este momento lo que van a ser las etapas de presencialidad educativa. La va a presentar el secretario de Educación, recordándoles que estamos actualmente en lo que hemos denominado la etapa 1, pero vamos a explicar en qué consiste ya con más detalle el cierre de esta etapa para entrar en las 3 etapas que la Mesa de Educación nos ha propuesto para el regreso a la presencialidad. Con gusto, gobernador. En ese sentido, reiterar que la etapa 1 es la que empezamos a vivir a partir del 24 de agosto. Decir también que en el verano ya se estuvo operando guarderías con muy buenos resultados, no hemos tenido incidentes mayores. Se operó también la educación media superior, sobre todo la tecnológica, la semiescolarizada y las que requieren de laboratorios, también sin novedades. La educación superior también estuvo operando y en ese sentido nos preparamos para la etapa 2.
estados. Y hay que decir también aquí que no tenemos registro de ningún otro estado en la República que haya hecho este esquema de presencialidad en las escuelas. Nosotros abrimos las escuelas para entregar útiles y mochilas, abrimos las escuelas para tener las asesorías presenciales. Muchos maestros y escuelas hicieron uso de este recurso y también, afortunadamente, por el cumplimiento de los protocolos que se publican a tiempo, se instruye al respecto, ha logrado que no tengamos una dispersión de la enfermedad no deseada. Esta es la etapa 1, que está en curso actualmente y hasta ahora ha dado muy buenos resultados. No tenemos ningún problema detectado en ese sentido. Cambiamos la lógica de tener las escuelas cerradas a piedra y lodo, como dicen, por un esquema que fuera poco a poco, permitiéndonos tener algún contacto con los niños. Va funcionando muy bien. Aquí tienen en pantalla en qué consiste la etapa 1. Esa está en marcha y lo que vamos a anunciar ahora, que fue definido ya, es lo que sería la etapa 2. Déjame regresarme. Etapa 2. Sí, y en ese sentido la hemos denominado el inicio a la presencialidad. Consiste en asesorías y seguimiento académico a cada uno de nuestros alumnos, acudiendo la mitad del grupo 4 días a la semana. La otra mitad del grupo acude otros 4 días de la siguiente semana. ¿Esto qué significa? Evidentemente que vamos a poder atender cada 15 días al 100% de toda la población educativa, que hay que recordar que en Jalisco en educación básica asciende a 1.7 millones de alumnos, más otros 400,000 alumnos de educación media superior, y si sumamos lo de superior estamos hablando de 2.4 millones de personas. El hecho es que el maestro va a tener la oportunidad de tener los recesos en viernes, de tal manera que pueda preparar su estrategia educativa. Otro elemento muy importante que fue consenso con el sindicato: mientras esté la segunda etapa presencial, ya la etapa en línea deja de ser obligatoria la atención del maestro en plataformas, de tal manera que solo se pueda dedicar a estos bloques de 15 días. El tiempo que permanecen los alumnos es muy importante, lo hemos extendido lo más posible, solo quitamos el tema de consumo de alimentos, de tal manera que el riesgo también se pudiera reducir. Y esto se ejemplifica en preescolar con actividades por día de 2.5 horas, en el caso de primaria 3 horas y en el caso de secundaria 4 horas. Ahí hay consideraciones especiales con procesos de 15 minutos dedicados a la higiene y a la desinfección de los espacios de trabajo y de las zonas comunes. Y por supuesto, con estos números garantizamos que en cada aula el promedio de alumnos vaya entre 20 y cuando mucho 30 alumnos por cada grupo. Sí, ahí me gustaría nada más comentar que justamente esa estrategia, que son bloques de 15 días donde van 4 días y luego descansan la siguiente semana y el viernes y el fin de semana, permite cortar cadenas de contagio. Es decir, si hubiera habido un caso en esa aula, va a permitir que el niño o la niña pueda estar en su casa mientras que pudiera desarrollar síntomas, y eso evita que contagie a sus otros compañeros de grupo. También es importante decir que al ser el 50% de la matrícula permite una especie de cápsulas, porque los recesos son escalonados, no se van a mezclar con los otros niños de las otras aulas. La propuesta precisamente de este esquema de 50% de la matrícula por grupo fue propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Educación, y entonces, pues nada más recapitulando, el regreso a la presencialidad se va a dar con la mitad de los grupos asistiendo 4 días seguidos la misma semana y la otra mitad la siguiente semana. Preescolar estarían los niños 2 horas y media en clases, primaria 3 horas, secundaria 4 horas. El tope máximo en cada aula podrá ser 30 alumnos máximo. Entonces, con este diseño es que se definió la etapa 2, que ayer fue aprobada. Vamos a explicar ahora lo que sería la tercera etapa de transición. Sí. Perdón. Sí, es la que hemos llamado intermedia, es decir, antes ya del regreso normal a clases,
Primero es la etapa de inicio de la presencialidad y siguiente es la etapa de la intermedia, que tiene ahí un error ahorita en el título, ahorita se lo cambiamos. Esta, etapa 3, es la que hemos denominado etapa intermedia. ¿Nos la explicas, Juan Carlos, por favor? Sí, con todo gusto. Obviamente cada una de las etapas tiene un fin académico, un fin pedagógico. En el caso de la primera es donde nos vamos a concentrar en esos bloques de 4 días seguidos de lunes a jueves a trabajar esquemas de diagnóstico, de regularización, de reintroducción o volver a presentarles a la escuela, a los niños, a sus maestros. Hay todo un plan en ese sentido. En esta siguiente etapa, en la etapa 3, estamos hablando ya de un acompañamiento pedagógico de actividades académicas regulares, es decir, ya estamos hablando de clases. El aforo y la frecuencia es del 100% de la matrícula, pero ahí dividimos a la escuela en un 50%, es decir, van a ir unos grupos, unos grados, 4 días a la semana. Nuevamente regresamos a esa presencialidad ya con clases, con unos horarios de jornada extendidos. En ese sentido, vamos a tener en preescolar 3 horas, en primaria 4 horas y en secundaria 5 horas. Aquí también hay consideraciones especiales. Estamos hablando de espacios de 10 minutos para la higiene, para la desinfección de áreas comunes, tanto dentro de las aulas como fuera de las aulas, y estos periodos de receso de 20 minutos en exteriores. Como ustedes saben, cada vez se entiende mejor cómo se propaga la enfermedad y los espacios ventilados es lo deseable, y en ese sentido estamos protegiendo a los maestros.